Por Taza viví toda mi vida como una emperatriz virtuosa y gentil. El día de mi muerte dijo que en la otra vida caminemos por caminos separados, nunca como una pareja resentida. Cuando abrí los ojos, había regresado al tiempo anterior a nuestro compromiso. Esta vez, Taza envió a alguien a entregar un gran ganso salvaje que él mismo había cazado, no a mí, sino ante otro. Con este ganso rojo como regalo de compromiso, pido la mano de la señorita Jian. Sus palabras transmitían ternura, su mirada brillaba de satisfacción, como si sus arrepentimientos del pasado finalmente hubieran sido reparados. En cuanto a mí, ignorando las miradas burlonas de la multitud, solo sonreí levemente. Entonces deseo que el príncipe heredero y su novia sean una unión de un solo corazón, que dure hasta las canas. El príncipe heredero le regaló el ganso a Jian Zuyin. Toma esto como regalo de compromiso. Se oyeron exclamaciones de asombro. Esta es la verdadera devoción del príncipe heredero, susurraron. Su mirada me recorrió por un instante, luego se apartó con la misma frialdad que recordaba de antes. En ese instante supe que él también había regresado. La voz solemne de la emperatriz resonó en la sala. Príncipe heredero, Bietion es la novia que tu padre y yo hemos elegido para ti. Pero él la desafió. Es obstinada y jamás me convendrá. Si me obligan, guardaré rencor toda la vida. Mejor no tener ninguna consorte que casarme con ella. Esas palabras deberían haberme desgarrado el corazón. Sin embargo, no sentí nada. Las heridas repetidas con demasiada frecuencia se entumecieron. Me burlé en respuesta. Gracias por tal favor, majestades. Pero yo tampoco siento afecto por el príncipe heredero, indeciso, ciego al bien y al mal, y arrogante en su terquedad. Más allá de su cuerpo, hay poco que desear. Un escalofrío recorrió la sala. Nadie se había atrevido jamás a hablar así del príncipe heredero. Mi padre es príncipe de Viet, señor de uno de los 7 estados feudales establecidos cuando Gaozu conquistó el reino y fundó la dinastía Dien. Entre ellos el clan Viet fue honrado por generaciones de mérito militar. La dignidad de una princesa Viet es igual a la de las princesas imperiales. Este matrimonio nunca fue solo su elección, también fue mía. En mi vida pasada, mientras la muerte se acercaba, las peleas consumían cada palabra entre nosotros, y solo quedaba el disgusto. Ahora, en mi juventud, no desperdiciaría esos años brillantes en un vínculo condenado al fracaso. Dije con indiferencia, has recuperado a tu antiguo amor y has cumplido tu deseo. Naturalmente debo felicitarlo. Por un instante su rostro mostró sorpresa, debió darse cuenta de que yo también había regresado. En esta segunda juventud, lo primero que rompo es el maldito lazo que nos une. Quizás otros esperaban que me enfureciera o me lamentara. Pero no sentí ninguna de las dos cosas. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Jianzui Ng se acercó tímidamente. Princesa, he admirado al príncipe heredero durante mucho tiempo, pero siempre fue frío conmigo. No puedo entender por qué ha cambiado de repente. Su voz temblaba de alegría incontenible, su rostro resplandecía. En aquella vida pasada, todos en la capital conocían sus sentimientos. Pero Taza, orgullosa y llena de energía, los desestimó a todos. En la cacería de otoño una vez me trajo el gran ganso que había cazado. Su cabello ondeaba al viento mientras arqueaba una ceja con orgullo. Este es mi regalo de compromiso para mi futura princesa heredera. Ante todas las miradas de admiración, sonreí y acepté. Poco después se proclamó el edicto imperial de matrimonio. Ambos reímos entonces, creyendo que la promesa de la juventud perduraría por años infinitos. Tras su ascenso al trono fuimos una vez una pareja soberana, unidos en unidad, compartiendo tanto el honor como la desgracia. Si la historia hubiera terminado ahí, podría haberse transmitido como un relato de devoción. Sin embargo, el imperio cayó en la ruina, las tormentas rugieron y los caudillos se rebelaron. Lo acompañé para defender un reino destrozado, para aplastar a los traidores y para restaurar una paz fugaz. Fue un juego de ríos y montañas, años de interminable agitación. Ganamos, pero por un estrecho margen. Cuando el mundo finalmente se pacificó, ninguno de los dos conservaba el corazón de nuestra juventud. Una y otra vez me preguntaba, ¿dónde está el vietnamita sincero y puro de aquellos primeros años? Yo también anhelaba preguntar y regresar.
Pero para mantener la nación firme, no tenía otra opción. Sopesé las ganancias y las pérdidas, conspiré y maquiné, y al final, la sangre manchó mis manos. Cuando la tierra fue devastada, dijo, contigo aquí encuentro paz. Pero cuando el imperio estuvo seguro, dijo la mujer a mi lado ahora, su mente insondable, incluso en la oscuridad de la noche me llena de pavor. Desde ese momento supe que no valía la pena. Su corazón nunca fue lo suficientemente firme para un gobernante con visión. En el mejor de los casos, su fuerza solo le bastó para preservar lo que ya existía. Cuando el caos arrasó el reino y el pueblo sufrió, quedó sumido en el pánico y la impotencia. Me vi obligado a cargar con todo. Sin embargo, mi determinación, mis decisiones en el tablero de ajedrez del poder, solo me granjearon su sospecha y su miedo. Desde sus dudas provisionales hasta la confianza destrozada, nuestro vínculo se marchitó hasta el final. A pesar de todo, la devoción de Jiang Zeyin nunca flaqueó. Su ternura lo conmovió. Su dulzura apaciguó su corazón inquieto e inseguro durante los años de turbulencia. Nuestro hijo una vez le preguntó, «Padre, ¿no es tu madre la mujer que más amas? ¿Por qué la lastimas tanto?» Guardó silencio un buen rato antes de responder. «Hubo un tiempo en que amé más a tu madre. Pero ahora, hay otra a quien también amo». Me quedé a cierta distancia bajo la galería y escuché sus palabras con mis propios oídos. ¿Acaso porque tú y su Alteza discuten, habla con tanto resentimiento? La voz de Jiang Zeyin me sacó de mis pensamientos. La miré con un tono tranquilo pero firme. Lo que hay entre él y yo ya pasó. Solo tienes que preocuparte por tu futuro. Dicho esto, me di la vuelta, monté en mi caballo y me marché. Días después se emitió el edicto, Jiang Zeyin sería nombrada princesa heredera. Mi doncella Yin Yang susurró con cautela, «Princesa, lleva 2 años en la capital esperando casarse. Ahora que esto ha cambiado, ¿no deberíamos avisar a tu padre y pedirle que actúe en tu nombre? Un asunto tan trivial no debería preocupar a mi padre. Puedo decidirlo yo mismo». Yin Yang parecía desconcertado. ¿Cómo podía ser trivial el título de princesa heredera? No lo entendía. Solo lo entendería más tarde cuando las tormentas azotaran el reino, cuando el trono mismo fuera derrocado, cuando los señores aprovecharan la oportunidad para reclamar sus propias coronas. Entonces sabría qué valor tenía un título de princesa heredera ante todo eso. Los acontecimientos sucedieron como en mi vida pasada, excepto que la princesa heredera elegida por Tazao fue Jiang Zeyin. Entró en el palacio oriental, y la boda se celebró con gran pompa. La procesión nupcial, aunque no tenía por qué pasar por mis puertas, dio un rodeo. Los tambores retumbaban, la música llenaba el cielo. Dijeron que el príncipe heredero en persona salió a recibirla para demostrarle su estima. Mientras el ruido aumentaba fuera de mi residencia, solo pasé una página de mi libro, sin levantar la vista ni una sola vez. La farsa no era diferente a la anterior. Solo que esta vez no quise dedicarle ni una mirada. El repentino cambio de consorte del Palacio Oriental desató un sinfín de chismes. Viejas historias de lo que Tazao hizo por mí resurgieron, inquietando a Jiang Zeyin. Las dudas la corroían, así que envió gente a investigar el pasado entre el príncipe heredero y yo. Observé sus pequeños movimientos, pero fingí ignorarlo. Adoraba a Tazao desde hacía mucho tiempo. Al haber recuperado por fin su devoción, debería haberla atesorado. Pero su posesividad y suspicacia delataron su inquietud. Entre los tesoros que encontró en el Palacio Oriental se encontraba un juego de muñecas de madera, talladas por la propia mano de Tazao, y que en su día me regalaron. Le había devuelto todos los regalos que me había dado. Sin embargo, de alguna manera, ella los descubrió. Sus ojos brillaron de celos al confrontarme. «Princesa, sé que tú y su Alteza comparten un pasado. Pero en la cacería de otoño, él me eligió y te dejó de lado. Ahora las cosas son diferentes. A partir de hoy, quien comparte su corazón, quien está a su lado, soy yo. Por favor, no te pases de la raya. No te pases de la raya». Mi mirada se detuvo en su rostro. Sus palabras sonaban firmes, pero por dentro era frágil. Lo que el príncipe heredero atesora es tu amabilidad, tu atención, tu sentido de la razón. Si no aprendes a controlarte, un día podrías perder lo mayor por lo menor.
Tu curiosidad y posesividad te destruirán, dije lentamente. Sus ojos vacilaron con la cabeza gacha. No hay necesidad de que la princesa se moleste, murmuró. Ese mismo día, tras dejarme, Jian Xiujin cayó gravemente enferma, postrada en cama y débil. Tazao irrumpió en mi residencia furioso, abriendo las puertas de una patada, aterrorizando a los sirvientes, que se quedaron en silencio. ¿Qué le dijiste? La heriste tan profundamente que arde de fiebre a punto de morir. La mirada asesina en sus ojos era la misma que en mi vida pasada. Me senté ante el tablero de ajedrez inmóvil con el rostro sereno. Con un gesto despedí a los sirvientes. En el invierno del 11º año de Congyuan, ella usó el mismo truco. Acudió al Palacio Fenji con el pretexto de presentar sus respetos, profirió palabras insultantes y al regresar al Salón Siyun, enfermó repentinamente. Después de eso te enfureciste conmigo y no pusiste un pie en el Palacio Fenji durante medio año. Hoy vuelves a armar un escándalo, no es más que una medicina para ella. En 10 días se recuperará. Mis palabras le hicieron recordar el pasado, aunque se negaba a admitirlo. Si no me crees, llama a cualquier médico de la calle y que le tome el pulso. Pronto lo sabrás. Su ira flaqueó aunque su orgullo lo mantuvo en silencio. Los médicos imperiales podían ser sobornados, pero un médico foráneo al azar no podía formar parte de su plan. Cuando se fue su rostro estaba cansado, sin rastro de furia. Vida tras vida, el mismo engaño. Si no podía verlo, entonces merecía ser engañado. El consorte predilecto del Salón Siyun sobresalía fingiendo enfermedad, en la retirada disfrazada de debilidad, convirtiéndola siempre en un avance. Al final, Jian Xiujin provocó demasiada enemistad en el palacio. Envenenada por manos invisibles, me acusó con su último aliento. El clan Viet jamás me toleraría, me destruyó por completo. Su muerte dejó un abismo de desconfianza entre Tao Xia y yo que nunca se cerró. Él reconstruyó su palacio, encendió lámparas eternas, convocó a sacerdotes taoístas y rezó para que su espíritu apareciera en sueños. El día de mi muerte dijo, que nos separemos en la otra vida, nunca como esposos resentidos. Ahora, renacido, lo que más atesora es que Jian Xiujin aún vive. Sus arrepentimientos aún podrían remediarse. Pero nada de eso me preocupa ya. Han llegado mensajeros del Estado de Vietnam. El día que me preparaba para salir del palacio, me encontré con Tao Xia a las puertas. Tenía el rostro sombrío y la mirada baja. Finalmente al encontrarnos me soltó, lo que ocurrió en el 11º año de Congyuan te hice daño. Así que fue a confirmarlo. Solo que si se nombraran todos los errores, la lista sería interminable. Viet Jiang, siempre presionas tanto a la gente. Xiujin admitió su error. Se preocupaba demasiado y estaba intranquila. ¿Por qué insistes en lo correcto y lo incorrecto? Buscar una palabra de justicia ya es demasiado. Me burlé sin querer desperdiciar ni un segundo más. Sin embargo, me bloqueó el paso. Sé que eres astuto y astuto, pero ella no es rival para ti. Los rencores del pasado y del presente pesan mucho, pero tú guardas recuerdos que ella no. Es injusto para ella. Si te vuelves a encontrar, te lo ruego, golpéala con suavidad, no le pongas las cosas difíciles. Miré a lo lejos. Un jinete se acercaba velozmente en un alto caballo blanco Fengzi, del clan Viet, enviado por mi padre. Su rostro severo como siempre, vestido con una armadura plateada. En mi vida pasada, al morir, supliqué regresar al estado vietnamita para ser enterrado con mis antepasados. Fue él quien vino también entonces. Sus sienes ya estaban cubiertas de blanco tras haber pasado su vida defendiendo al clan Viet, sin haber tomado nunca esposa. Lo que pasó después, nunca lo supe. Princesa, he venido a llevarte a casa, dijo. Di un paso hacia Fengzi, pero de repente Taza me agarró la mano, con los ojos encendidos de ira. En esta vida, lo eliges de nuevo. Te pasas de la raya, Su Alteza. En esta vida, a quien yo elija no tiene nada que ver contigo. Su agarre se apretó, el dolor me atravesó la muñeca. Elige a quien quieras, pero nunca a él. Mi mirada se agudizó, y una sonrisa burlona se escapó. Has olvidado tu posición. Ya no tienes derecho a decidir por mí. Me solté y su mano se soltó.
Al cruzarnos me giré con la voz fría y un toque de risa. El que me prohíbes elegir, ese es precisamente el que elegiré. La furia iluminó sus ojos, pero pronto la impotencia lo invadió. Corrí hacia Fengzi. Su expresión severa se suavizó al extender la mano. Con su ayuda monté sentándome con el a horcajadas sobre el mismo corcel. Princesa, llego tarde. La mirada de Taza era oscura como la noche, fija en nosotros, pero no quería volver a mirarla. Bietion, ¿planeabas irte con él desde el principio? Me gritó. ¿Y si lo hacía? Respondí orgulloso e inflexible. En cuanto pronuncié mis palabras, chasqueé el látigo, mis cascos golpearon el suelo, esparciendo hierba y polvo. Fengzi y yo nos alejamos a toda velocidad. Taza solo oía el eco desvanecido de mi voz en el aire. Regresé al estado de Viet y sentí como si hubiera recorrido toda una vida. De vuelta entre los viejos muros del palacio, cada brizna de hierba, cada rama, permanecía intacta. Fengzi pensó que me embargaba la nostalgia después de 2 años de ausencia, pero en realidad, no fueron solo 2 años. Fue el peso de 2 vidas. En mi vida pasada, una vez que entré en la capital, nunca regresé. Enfermé y morí allí, lejos de mi patria. El Estado vietnamita era la tierra que anhelaba, pero que nunca pude alcanzar. Mi padre, al enterarse del compromiso roto, me consoló: el clan imperial es un lugar traicionero, y el palacio interior aún más cruel. Mejor permanecer en el Estado vietnamita, libre y sin ataduras. En aquel entonces era un decreto de Su Majestad, no se podía desafiar. Ahora que el propio príncipe heredero lo ha desechado, es en verdad una bendición. Reencontrarme con mi padre fue como si me hubiera separado de toda una vida. En mi vida pasada, se agotó ayudando a la casa imperial a sofocar la rebelión. Una enfermedad lo arrebató poco después. En retrospectiva, no valió la pena el sacrificio. En esta vida, el imperio de Taza es suyo para defenderlo. El clan Viet jamás volverá a desangrarse ni morir por su trono. Padre, he regresado. Deseo recuperar el mando de la caballería Faen. La caballería Faen fue elegida y entrenada por mí mismo, fue mi guardia personal antes de ser enviado a la capital. Mi padre estuvo de acuerdo. Pero después de preguntar, corren rumores en la capital de que el príncipe heredero ha cambiado, ya no es el mismo de antes. ¿Sabes por qué? El Taza de hoy ya no es el joven indeciso de 20 años. Lleva consigo el recuerdo de una vida pasada llena de guerra, años como emperador. Aunque antes vacilante, ahora ostenta un aire de autoridad, incluso de crueldad. La gente cambia. Un príncipe que carga con semejante peso no será el mismo, respondí con ligereza. Poco después se difundió la noticia: la salud del emperador se deterioró, aquejado de dolores de cabeza, y el príncipe heredero había sido nombrado regente para supervisar el gobierno diario. En mi vida pasada, a esta edad, no podía soportar tales cargas. Sin embargo, ahora, aunque los ministros albergaban dudas, demostró ser decidido y capaz en la gestión de los asuntos. Un funcionario propuso abolir los dominios feudales. Nuestros antepasados dividieron el reino entre vasallos para proteger las fronteras y la capital. Pero ahora, su poder ha crecido enormemente. Las amenazas internas acechan más que las extranjeras. Que Su Majestad actúe con rapidez. Pero Taza lo reprendió, condenando sus palabras por sembrar discordia entre parientes y castigándolo con el destierro a la frontera. Desde entonces desapareció sin dejar rastro. Al ver que el príncipe heredero no pretendía despojar a los vasallos del poder, los señores feudales respiraron aliviados. Todos, salvo las ramas no emparentadas, eran en su mayoría de sangre imperial, y sus palabras de reproche los tranquilizaron enormemente. Pero yo sabía que esto era solo un velo, para apaciguarlos y hacer que bajaran la guardia. Cuando llega la rebelión, ¿qué lazos familiares quedan? No es raro que los parientes se maten entre sí. Si nada cambia, el mismo hombre que propuso abolir los dominios algún día será secretamente apreciado por él. El acto de Taza no fue más que una táctica dilatoria. El Estado vietnamita no debe cruzarse de brazos y esperar la ruina. Padre, durante mis 2 años en la capital, observé atentamente. Aunque la superficie está en calma, en realidad se avecinan nubarrones. Entre el trono y los vasallos, el fuego y el agua no pueden coexistir. Cuando llega la calamidad,
solo si el Estado vietnamita es fuerte podremos proteger a nuestro pueblo de la masacre. Mi padre pareció sorprendido. ¿Dónde has oído esas cosas? Dentro de 5 años, el príncipe heredero abolirá los dominios. El príncipe de Yen se rebelará, dije con certeza. La firmeza de mi tono lo hizo dudar. Esta vida podría ser aún más complicada que antes. Taza, tras haber vivido la guerra y el gobierno, esperará el momento oportuno, reunirá fuerzas, y cuando ataque será contra sus vasallos. La abolición es inevitable. Aunque el propio príncipe de Yen no se levante, Taza no lo perdonará. Mi padre guardó silencio un buen rato y luego me entregó una pesada insignia de mando. Hace 5 años, tu hermano mayor falleció repentinamente, dejando vacante el puesto de heredero. Ahora, viendo tu previsión, tu compasión, tu determinación de proteger al pueblo del Estado vietnamita, toma esto y actúa como él lo haría en su día. El peso de la ficha de jade se hundió en mi palma. Me había dado permiso para actuar en lugar de mi hermano. Mis padres compartían un amor profundo y verdadero, una sola vida, un solo vínculo. Solo tuvieron 2 hijos, mi hermano y yo. Tras su fallecimiento en mi vida pasada, el dolor envejeció a mi padre de la noche a la mañana. A menudo se despertaba de pesadillas, llamándolos por sus nombres. En aquella vida el príncipe de Yen se rebeló, y muchos traidores respondieron. En esta vida, si Taza presiona demasiado, el príncipe de Yen no resistirá mucho. La dinastía Dajin ha perdurado durante un siglo, pero ahora el linaje imperial está decayendo mientras sus vasallos se hacen más poderosos. El príncipe de Yen gobierna el norte con ejércitos como tigres a la puerta, con la ambición encendida. Si el pasado sirve de guía, la rebelión se desmoronará en cuestión de años. Su silencio ahora es solo paciencia, esperando el momento oportuno. Esta vez, con mis lazos con Taza rotos, sigo un camino diferente. Es la fortuna disfrazada. Tomé el mando de la caballería Fallin una vez más, instruyéndolos personalmente. Cuando se avecinan tormentas, demostrarán su valía. Ordené reforzar las fortificaciones, reclutar soldados y abastecer los graneros. Lideré a los médicos de la corte hacia el suroeste, y pasé medio año sofocando una plaga mortal. Y cuando volví a ver a Taza, ya habían pasado 3 años. Durante 3 años todos, dentro y fuera de la corte, elogiaron la diligencia del príncipe heredero, sus incansables días y noches. Y aún así, vino en persona al estado de Viet. Sin más motivo que en su gran banquete de cumpleaños, el príncipe de Yen declaró abiertamente su deseo de pedir la mano de la princesa de Viet para su heredero. 10 días después, llegaron al estado de Viet emisarios del estado de Yen, proclamando que, según se dice, la princesa de Viet goza de una gracia radiante y un porte noble. Nuestro heredero de Yen es galante, apuesto, de espíritu recto y acaba de alcanzar la edad del matrimonio. La suya sería una unión ordenada por el cielo. En nombre del heredero, solicitamos este matrimonio, uniendo nuestras 2 casas en armonía durante 100 años. La noticia se extendió como una piedra arrojada al agua, conmocionando al reino. Las miradas del mundo entero se volvieron hacia nosotros. La mirada de mi padre se tornó preocupada. La corte debatió sin cesar, las palabras volaban como flechas, cada voz insistente. ¿Aceptar? ¿O no aceptar? Cualquiera de las 2 opciones era peligrosa. Pero todos parecían olvidarlo, la decisión era mía. Feng Hui regresó esa misma noche con la piel helada, solicitando audiencia fuera del palacio. Princesa, tengo un plan para resolver este dilema. La nieve caía con fuerza, arremolinándose más allá de los pasillos. Envuelta en piel, salí al pasillo y lo encontré esperando con los ojos encendidos. Si la princesa consiente en casarse, entonces yo seré la razón para que rechaces la propuesta del príncipe de Yen, declaró. Bajo sus ojos se veían las sombras de las noches en vela, su cuerpo cansado por el viaje apresurado. El joven y sereno general, por lo general tan firme, ahora albergaba un atisbo de inquietud. Tomé la capa de mi doncella y la puse en sus manos. Pero mis palabras a continuación apagaron la frágil esperanza en su mirada. Le agradezco su amabilidad, general. Pero no lo deseo. Renací no para buscar refugio en otro hombre, sino para ser un árbol firme por mi cuenta, no un hilo rojo del destino. Feng Hui no lo sabía, días antes mi padre ya había sugerido que si aceptaba,
podría afirmar que llevaba mucho tiempo comprometida con él. Un contrato matrimonial falsificado fácilmente desestimaría la propuesta del príncipe de Yen. Pero yo no. Feng Jue no preguntó por qué. Su rostro se ensombreció y al instante siguiente se volvió decidido: dejaré que la princesa elija libremente. Te seguiré hasta la muerte y te protegeré siempre. Se adentró en la tormenta de nieve. Pero sabía que otros no dejarían este asunto así. Alguien más vendría. No me correspondía obligarme a ello. Y efectivamente llegó. Taza apareció en el palacio del Estado Viet como lo esperaba. Viajó de incógnito, envuelto en el secreto. El príncipe de Yen es un hombre de corazón de lobo. Su heredero busca tu mano, seguro que conoce sus intenciones ocultas, dijo al verme, con la voz cargada de ira. Y si lo hago, respondí con frialdad, sentado con calma e indiferencia. Al ver mi indiferencia, alzó la voz: ¿pretendes casarte con el heredero de Yen y convertirte en mi enemigo? Habló agitado, dejando al descubierto sus emociones. En ese momento, los enviados del estado de Yen aún esperaban en la casa de huéspedes, listos para mi respuesta. Taza debía de estar ardiendo de impaciencia. Si asentía, el estado Yen y el estado Viet quedarían unidos, aliados en armas. ¿Qué posibilidades de victoria tendría entonces? Es más, yo había sido su emperatriz durante más de una década. Conocía cada debilidad suya. Si llegaba la guerra, podría duplicar la fuerza del estado Yen. Si insistía en aceptar, ¿qué haría? ¿Matarme? Me levanté lentamente, dando un paso hacia él. Apretó la mano, sus ojos brillaban de vacilación y duda. Finalmente dijo en voz baja: aunque en nuestra vida pasada todos sabían que nos habíamos enfrentado, separados sin remedio, jamás pensé en matarte. Durante todos esos años en el Palacio Fini fuiste la única emperatriz. En esta vida, aunque no seamos marido y mujer, no quiero que seamos enemigos. Sus palabras se dispersaron en el viento. Sí, había sido la única emperatriz en el Palacio Fini, pero solo porque el mérito del clan Viet me había asegurado el título. Más tarde él adoró infinitamente a su consorte favorita, la amó por encima de todo. Fui yo quien defendió las murallas cuando el enemigo rodeó la capital, haciéndoles creer a todos que el Hijo del Cielo estaba dentro. En realidad, fui yo solo. Los soldados se acercaron con la muerte asegurada, pero yo defendí la fortaleza durante medio mes, dándole tiempo, retrasando su perdición. Si hubiera sabido que tal devoción, dejando de lado la vida y la muerte, no me traería más que una fría corona y años de amargura, habría atesorado mi vida. Me burlé con un tono de burla que interrumpió mis palabras. Guardó silencio un instante, la vergüenza se reflejó levemente en sus ojos. Taja dijo una vez que yo era hábil para discernir los corazones de los hombres. Tenía razón. Esta vez, ya había calculado que vendría. Quien debía resolver este peligro no era yo, sino él. De principio a fin, nunca me preocupó. Un matrimonio entre el estado Yan y el estado Viet sería una calamidad para la dinastía. Una unión así lo perjudicaría, nunca lo beneficiaría. Claro que vendría a bloquearla, no más precisamente a poner a prueba mi postura. Ahora, quien sopesaba las ganancias y las pérdidas era él. Carecía del poder para matarme, ni se atrevería a ponerme la mano encima. Lo que más temía era que me convirtiera en aliado del príncipe de Yan. Sabía mejor que nadie que negociar conmigo era el camino más sabio. Pero en las batallas venideras, entre él y el príncipe de Yan, jamás sería su aliado. Al oír esto, la ansiedad en sus ojos se disipó, reemplazada por alivio. Con esa promesa tuya, puedo estar tranquilo, dijo. Ese era el verdadero propósito de su viaje, oírme decir que no ayudaría al estado Yan, que me mantendría al margen. 5 días después se emitió el decreto imperial. Una princesa del clan imperial se casaría con el heredero del estado Yan. El propio emperador otorgó la unión, el estado de Yan no tenía motivos para negarse. El asunto de la princesa del estado de Viet, nunca resuelto ni sellado, se borró al instante. La crisis se resolvió. Antes de llegar al estado de Viet, Taja ya había preparado este decreto. El estado de Yan y el estado de Viet jamás debían unirse por matrimonio. De lo contrario, 3 años de conspiraciones serían en vano. En mi vida pasada, me casé con él. Mi padre derramó sangre para defender el trono,
aplastando a los rebeldes de la casa imperial. Pero en esta vida, el vínculo entre nosotros se rompió. Cuando el caos vuelva a estallar, la lealtad de mi padre será suya. Aparentemente, Tahar reprendió a quienes instaron a la abolición de los señores feudales. Pero a puerta cerrada, se preparó meticulosamente. Reformó la Guardia Imperial, estableció la Guardia Yulin y 18 comandos para proteger la capital. Formó 2 nuevos ejércitos, uno al norte y otro al sur, reclutando soldados y ascendiendo generales sin importar su pedigrí. Estableció inspectores provinciales por todo el país, aparentemente como benefactores, pero en realidad como vigilantes de los gobernadores y vasallos. En la capital, fundó una oficina para supervisar a los funcionarios y frenar su complicidad con los reyes feudales. Poco a poco fue construyendo su red. Permaneció en el estado vietnamita 10 días, visitándome a diario para jugar al ajedrez. Su juego no mostraba la vacilación que recordaba, sino el filo de una intención asesina, decidida, inquebrantable. El tablero reflejaba al hombre. La gentil paciencia del pasado se había endurecido hasta convertirse en agudeza. Sobre el tablero de ajedrez yacía el mapa del imperio mismo. En sus palabras, confianza. En su porte, disposición. Pensé en recordarle la cautela, pero opté por el silencio. Solo cuando se enfrentara a la tormenta sabría si sus planes eran perfectos o una locura. Coloqué una piedra lentamente sobre el tablero. Sonrió. Un digno oponente, una fortuna excepcional en esta vida. Luego, frunciendo el ceño, dijo con tristeza, es una lástima que la princesa heredera no entienda nada. Ella no puede ver el tablero, no puede saber que la guerra y el sufrimiento interminables la aguardan. Solo se deleita con flores y nieve, espejos y adornos. En su voz, un rastro de cansancio, de desdén. No respondí. Su palacio oriental ya no era solo Jianzhuyin. Para equilibrar la corte y unir a los grandes clanes, había tomado otras consortes. En mi vida pasada, entre ellos solo había flores y luz de luna, nunca ríos ni montañas. Jianzhuyin era la compañera predilecta de la paz, suave, tierna, una flor que aliviaba el cansancio, no una camarada que sostuviera el trono en medio de la tormenta. Él la había elegido. Eso significaba que cuando se cansara de gobernar, cuando las guerras se avecinaran, lucharía solo. Las maquinaciones que una vez esgrimió contra mí, ahora las repetía en su patio trasero. ¿Le resultaban familiares? Renacido, debía saborearlo todo de nuevo. Pero ya nada de eso me preocupa. Cuando Tao Xia partió del estado de Vietnam, su mirada se posó en Feng Xia, que estaba de pie no muy lejos de mí. En voz baja dijo, en nuestra vida pasada, cuando agonizabas, irrumpió en las puertas del palacio con una espada de 1 metro en la mano, exigiendo tu vida vengada. Al ver mi sorpresa, Tao Xia soltó una suave risa, burlándose de sí mismo. Así que nunca conociste su corazón. Su mirada era pesada, conflictiva. Solo espero que en los próximos días seamos amigos, no enemigos. No respondí. No me atreví a prometer nada, ya fuera amigo o enemigo. Nadie conocía el verdadero propósito del viaje de Tao Xia al estado de Viet. Mi padre sospechaba, pero sabía que tales asuntos me involucrarían sin falta. No le di ninguna explicación, solo pregunté, ¿se avecinan tormentas? ¿Ha decidido mi padre el futuro del estado vietnamita? En sus ojos se reflejaba la vacilación y la fatiga. Bajó la voz, soy viejo. Las ambiciones de mi juventud se desvanecieron hace tiempo. Desde la muerte de tu madre y tu hermano, solo deseo proteger al pueblo del estado de Viet, vivir en paz y cuando transcurran 100 años, yacer junto a tu madre. Nada más. En el pasado, se conformó con servir al clan Tao como un súbdito leal, sin soñar jamás con otra cosa. Ahora, en su ocaso, le faltaba aún más la decisión y la audacia de la juventud. Solo buscaba años de tranquilidad. Pero los tiempos ya no se lo permitían. La corte bullía con los preparativos para el gran cumpleaños del emperador. Vasallos y gobernadores se afanaban en pagar tributos con aspecto sereno. Sin embargo, en secreto, 20.000 soldados de élite se ocultaban al sur de la cordillera Hou, en la frontera del estado de Yen. Esto era obra de Tao Xia. El príncipe de Guanyan había adquirido por casualidad un ave rara, con plumas de seda y forma de grulla. Al son de una campana, extendía sus alas y cantaba, presagio de fortuna.
Tenía la intención de obsequiarlo como un regalo de buen augurio para el cumpleaños del emperador. Pero al llegar al palacio, el pájaro estaba muerto. Omen enfermó. La furia del emperador ardió. Me maldices, tu lealtad es falsa. Con eso el príncipe de Guanyan fue despojado de su título, sus propiedades confiscadas, su clan destruido de la noche a la mañana. Maldición. Deslealtad. Solo eran excusas. Tao Xia había tendido su trampa hacía tiempo, atacando antes de que el hombre pudiera siquiera respirar. En mi vida pasada, 3 príncipes se rebelaron, el príncipe de Yen como líder, el príncipe de Guanyan y el príncipe de Liang como aliados. De los 3, el estado de Guanyan era el más débil. Ahora él se había convertido en el trampolín de Tao Xia, aplastado para intimidar al resto. Tan rápidos, tan despiadados, que los vasallos no tuvieron tiempo de reaccionar. Tras el cumpleaños, la salud del emperador se deterioró. Falleció en el 12º mes de invierno. Tao Xia ascendió al trono. Un nuevo soberano proclamó la amnistía en todo el reino y la clemencia se extendió por doquier. El difunto emperador, postrado en cama durante largo tiempo, había sido una sombra durante años. Tao Xia, regente y gobernante de facto, ya era el amo. Los ministros se inclinaron en señal de sumisión. Pero su primer decreto fue este: el príncipe de Yen y el príncipe de Liang debían entrar en la capital para rendir homenaje a su nuevo emperador. El sol del cielo manda, negarse es rebelión. Obedecer es caer en una trampa. Para los vasallos, 9 muertes de cada 10. Era una trampa al descubierto, un cebo que brillaba a la luz del día. No podían soportarlo más. Para ellos cada movimiento de Tao Xia era una espada suspendida en el aire, a punto de caer. El corazón del príncipe de Yen había cambiado hacía tiempo. No quería quedarse atado en el tajo. Avanzar significaba la muerte. Retirarse significaba la muerte. No había elección. El príncipe de Yen se rebeló. El príncipe de Liang respondió. El reino se sumió en la agitación, montañas y ríos perecieron en sangre. La lucha entre el trono y sus vasallos solo podía terminar en guerra. La ambición del príncipe de Yen ardió durante más de una década. Tao Xia había regresado hacía apenas unos años. Incluso con el recuerdo de vidas pasadas, incluso con previsión, la victoria no sería fácil. Esos 20.000 soldados en la frontera podrían demorar al príncipe de los 7 días como máximo, pero no detener su avance. Los ejércitos del estado de Yen avanzaron hacia el sur como una tormenta, imparables. Se unieron a las fuerzas del príncipe de Liang en la ciudad de Emo, penetraron la ciudad de Wu y cruzaron el río Luo. Quizás, ese día, debí haberle advertido. La fuerza del príncipe de Yen era mucho mayor de lo que Tao Xia imaginaba. Pero no lo hice. En el pasado el estado Viet había soportado tormentas por él, brindándole fuerza hasta que el triunfo llegó con demasiada facilidad. Se creía verdaderamente capaz de soportar el reino solo. Esta vez me mantuve al margen. El estado vietnamita no volvería a desangrarse por él. La guerra fue más dura de lo que previó, más brutal de lo que soñó. Se había sobreestimado a sí mismo, había subestimado al príncipe de Yen. Aunque renacido, aunque más astuto que antes, solo no pudo dominar la marea. Pero el estado vietnamita, en los últimos años, había reclutado soldados, almacenado grano y fortificado murallas. En esta tempestad de guerra, al menos podíamos proteger a nuestro pueblo, preservarlo de la ruina. Cuando el príncipe de Yen solicitó el paso a través del estado Viet, me negué rotundamente. Esa misma noche, al amparo de la tormenta y la oscuridad, lanzó un asalto sorpresa contra nuestra ciudad. Su ambición era evidente, aprovechar la oportunidad para absorber por completo al estado Viet. Pero hacía tiempo que me preparaba. Cuando las balizas incendiarias brillaron en las murallas y los tambores retumbaron al unísono, solo entonces se dio cuenta de que me había subestimado. Vestido con una armadura ligera, me quedé en lo alto de las altas almenas, observando a sus soldados aplastados bajo piedras rodantes y enormes maderos, ballestas lanzando saetas de fuego, una lluvia de flechas llenando el cielo, gritos de dolor que se elevaban sin cesar. Te he estado esperando, príncipe de Yen, resonó mi voz desde las murallas. Sabía que había caído en una trampa. Con su ejército desorganizado, ordenó la retirada apresuradamente.
Así, tomar prestadas las carreteras del Estado vietnamita se convirtió en su primera derrota en esta guerra. Después de esa noche el príncipe de Yen no se demoraría en enfrentarse al Estado vietnamita. Buscaría otro camino, directo a la capital imperial. Mi padre ya había puesto el sello real en mis manos. El nido está roto, ¿cómo podrán los huevos permanecer enteros? Si la moderación y la sumisión no pueden preservar la paz, entonces debemos luchar. Para entonces incluso mi padre comprendía que sin lucha no había supervivencia. Tanto si triunfaba el príncipe de Yen como si triunfaba Taja, el Estado vietnamita sería carne en su tajo. Si el príncipe de Yen ganaba, exigiría que todos bajo el cielo se arrodillaran. El Estado vietnamita se inclinaría como su vasallo o sería masacrado. Si Taja ganaba, la abolición de los feudos era inevitable. Como Estado vasallo, el Estado Viet sería el próximo objetivo de su espada. En esta coyuntura, el Estado Viet no tenía otra opción. En cuanto hablé, mi padre supo lo que quería decir. Al ponerme el sello, me dio el mando de todos los ejércitos del Estado de Vietnam. Desde la torre miré hacia la capital. Quizás caería en medio mes. Más rápido que en mi vida anterior. El viento rugía en el cielo nocturno mientras yo, de pie en la plataforma de observación, observaba las estrellas. Susurré, Taja, en esta vida solo prometí no ayudar al príncipe de Yen. Nunca prometí no luchar por mí mismo. Eso no es traición. En 7 días la capital cayó. Más rápido de lo que imaginaba. Mientras la batalla se intensificaba, Jianzhou Ng abandonó el palacio furioso. Taja, para ganarse el corazón y asegurar su lealtad, había favorecido a las hijas de los generales de su harén, descuidándola durante mucho tiempo. Desesperada, dejó una carta de despedida, se vistió con ropas de sirvienta y huyó hacia las islas orientales. Pero en el camino fue capturada por rebeldes. Para salvarse traicionó al imperio, revelando que 3 ciudades occidentales habían quedado desprovistas de tropas para proteger la capital, dejándolas en manos de ancianos, mujeres y niños. Sin derramar una gota de sangre, el príncipe de Yen reclamó las ciudades de Jian, Lu y Heu. 3 fortalezas perdidas en un instante. Esa noche, al no lograr penetrar el Estado Viet, el príncipe de Yen se dirigió a través de Lingzhou, directo a la capital sin obstáculos. Ahora, la capital estaba condenada. Taja ya había huido con ministros y concubinas, retirándose al Palacio Adu, una fortaleza en las montañas, fácil de defender, difícil de atacar, buscando un punto muerto. No se sabía cuánto tiempo podría resistir. Quizás solo ahora se dio cuenta de su arrogancia y obstinación. Los soldados del príncipe de Yen eran veteranos de las campañas del norte, curtidos a sangre y fuego. Los hombres de Taja fueron arrasados precipitadamente en los últimos años, sin haber sido puestos a prueba por la verdadera guerra. Peor aún, dondequiera que el príncipe de Yen marchaba, tanto gobernadores como soldados se rendían sin resistencia, con su voluntad erosionada por años de indulgencia y comodidad. Aunque Taja se aferró al palacio de Adu, seguía siendo hijo del cielo de nombre. Desde allí emitió un decreto tras otro: el Estado vietnamita debía marchar a rescatar el trono. El enviado que entregó la orden entró tambaleándose en el palacio vietnamita medio muerto. Por mandato divino, el Estado vietnamita debía enviar tropas para salvar el trono. Junto al decreto había una carta. Si repeléis a los rebeldes, en los próximos días podremos restablecer nuestro vínculo, gobernar el mundo como uno solo, 2 soberanos compartiendo el trono sin distinción de rango. El enviado murió al terminar sus palabras. Ordené que lo enterraran con honor. Feng Xia preguntó en voz baja: «Princesa, ¿nos marchamos?» «No hay prisa. Aún no es la hora. En mi vida pasada, el Estado vietnamita se desangró por él, con cerebros y huesos esparcidos, solo para ser abandonado. ¿Y ahora, con qué argumentos creía que palabras vacías podrían ganar la espada del Estado vietnamita? Lo que yo buscaba no eran 2 soberanos en un mismo trono, gobernando como iguales. Lo que buscaba era el día y la semilla mismos, solo míos. En el pasado, luché por él. En esta vida, lucho por mí mismo. El palacio Adu puede ser defendible, pero su grano no duraría más de medio mes. El ejército del príncipe de Yan, agotado por la conquista, acampó afuera, esperando como cazadores en la madriguera de un conejo. Dentro del palacio, la moral ya se había desmoronado.
Cualquier nuevo retraso significaba solo esperar la muerte. Las estrellas cambiaron, había llegado la hora. Soldados del Estado Viet, marchen conmigo. Apoyen al trono, acaben con los traidores. Hasta este día, mis preparativos no habían sido menores que los de Taja. La caballería fallana, entrenada por mí, forjada durante años de instrucción y selección implacable, nació para este momento. La rebelión del príncipe de Yan, conocida en todo el reino. Ahora, con el decreto del Hijo del Cielo en la mano, mi campaña estaba justificada, sancionada. Le debía las gracias a Taja por darme este estandarte de legitimidad. La guerra del príncipe de Yan se había prolongado demasiado. Sus hombres expulsados del extremo norte estaban cansados, desacostumbrados a tierras y aguas extranjeras. Su agotamiento era evidente. Y ahora, atrapado en lo profundo de un territorio hostil, se enfrentaba a enemigos por delante y por detrás, sin posibilidad de retirada. Ni él ni Taja previeron que 12 tribus del suroeste se habían comprometido conmigo. Los clanes de la montaña eran poco expertos en estrategia, pero eran feroces y letales en combate. En una ocasión, traje a los curanderos del Estado Viet para curar su plaga, salvando así a su jefe. Desde ese día, me juraron lealtad. Hoy lucharon bajo mi espada. La mantis acecha a la cigarra, sin percatarse del gorrión que la acecha. El ejército del príncipe de Yan ya estaba agotado. Las legiones del Estado Viet llevaban mucho tiempo descansando, esperando este ataque. Dividí su ejército por el centro, dispersándolos. El príncipe de Liang pereció en el caos, con la moral destrozada. El príncipe de Yan se tambaleó al borde de la derrota, pero se aferró a la esperanza. Lo que ese Tauboy puede prometerte, yo puedo prometerte el doble. Ayúdalo ahora, y una vez que se sienta seguro, se volverá contra sus vasallos. Cuando las aves se hayan ido, el arco estará guardado, cuando la liebre esté muerta, el sabueso será masacrado. Ese será tu destino. Incluso rodeado, intentó envenenarme con la duda. Desde mi caballo alcé mi lanza de borlas rojas al cielo con una voz resonante: príncipe de Yan, tú y Taja querrían que luchara por ustedes. Nunca pensaron que el trono supremo que anhelan, yo también podría desearlo. Su mano temblaba al señalarme, luego echó la cabeza hacia atrás y rió, amarga y salvajemente. Bien hecho, princesa de Viet. ¡Qué ambición tan grande! Las dos aspiran al trono de Dayan. Que ese chico lo vea por sí mismo, perdió, y con razón. Sí. Taja perdió y con razón. Nunca vio mi ambición, nunca comprendió mi fuerza. Sus promesas aún me proyectaban como su sombra, su trampolín. Arrogante y obstinado, cosechó lo que sembró. Cuando mis tropas irrumpieron en la ciudad, el príncipe de Yan se quitó la vida, renuente a soportar la derrota a mis manos. Un final así era apropiado. En la prisión bajo los muros encontré a Jian Zuoying destrozado, ensangrentado, torturado, casi agonizante. Sus labios susurraban odio. ¿A quién odias?, pregunté. Taja susurró sin pensar. Ella vivía en un solo hilo, atada solo por el rencor. Él está a punto de morir. Ya no necesitas odiar. Al girarme para irme, su mano resbaló, su obsesión se extinguió. El príncipe de Yan había muerto, su ciudad había caído. El palacio Adu estaba libre de amenazas. Vi a Taja, delgado con su túnica imperial manchada de polvo. Al mirarme sus ojos brillaron, su voz ronca. Vietjiang, entre todas las mujeres, solo tú me entendías, solo tú me acompañabas. Sabía que vendrías. En mi vida pasada, cuando rompí el asedio de la ciudad de Luo y lo salvé de la muerte, dijo lo mismo. ¿Y después qué recibí? Me arrepiento del pasado. Te hice daño, dijo ahora. Permíteme compensarte. Te nombraré emperatriz. Gobernaremos juntas, compartiremos el imperio. El harén estará vacío salvo por ti. Antes de que terminara de hablar, mi lanza con borlas rojas le atravesó el pecho. La sangre se derramó sobre su túnica, sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Al desplomarse reí con frialdad, pero lo que deseo no es compartir un trono contigo. Lo que deseo es el trono mismo del Dayan, decidir la vida y la muerte con mis propias manos. Lo que me concedes no es nada comparado con lo que yo mismo reclamo.
Mientras su respiración se entrecortaba, hablé una vez más. El príncipe de Yan se rebeló. El emperador cayó bajo su espada en el palacio Adu. El linaje Tao termina aquí. La reina del estado de Vietnam, con el mandato de ayudar al trono, ha purgado a los traidores y fundará una nueva dinastía. Así lo registrará la historia. Majestad, su venganza ha terminado, ahora puede descansar. Sus dedos temblaban levemente impotentes. Al fin y al cabo, la historia la escribe el vencedor. Solo lo que yo dije se convertiría en la verdad que se plasmaría en la historia. Las guerras se calmaron, pero aún persistían innumerables cargas. El clan Tao había perecido. El Dayan ya no existía. Fundé una nueva dinastía, llamada Yu, y establecí su capital en la ciudad de Yujin. Honré a mi padre como emperador supremo. Sin embargo, la edad lo había cansado, y permaneció en la ciudad real del estado de Viet, reticente a partir. Desde las alturas de la ciudad de Yujin, contemplé las torres carmesí y los salones dorados, ríos y montañas tejidas como brocados. Fengce estaba a mi lado. Parecía inseguro y preguntó: «Su Majestad parece apreciar profundamente esta vista». «No es la vista, sino el corazón que refleja», respondí con una leve sonrisa distante. «Nunca más estaré atado por el amor ni el odio de otro. Solo yo soy el amo de este reino». Un fuego resuelto iluminó los ojos de Fengce. Lentamente, con firmeza, juró: «Dedicaré mi vida a su Majestad, para expandir su dominio y barrer los 4 confines del mundo». Fin.